Ahora solamente quiero decirte que de verdad mi corazón se goza mucho cuando puedo hablar con Pastor Santiago e invitarlo a que comparta la palabra, y él, lleno de su corazón porque ama la palabra de Dios, dice claro que sí. Así es que hoy tenemos a Pastor Santiago Amin, que seguirá compartiendo con la porción que nos toca hoy en Samuel. Ve preparando tu Biblia, vete abriendo hacia el capítulo 2 y prepara también tu atención porque arrancamos con este video. En un tiempo de oscuridad, mientras Israel vagaba, la oración desesperada de una madre se elevó al cielo. Su corazón se aferró a una promesa, y Dios respondió con un hijo, Samuel. Llevado al templo en Silo, Samuel creció en la presencia del Señor. Una noche tranquila, una voz llamó su nombre, despertándolo sobresaltado en las sombras. Aprendió a escuchar la voz de Dios y a hablar, guiando al pueblo descarriado de regreso a su Creador. Como profeta y juez, él preparó el camino, una senda para los reyes, un nuevo capítulo para Israel. Desde la guía de Samuel hasta el trono de David, se forjó un linaje que llevaba una promesa. Con cada palabra que pronunciaba, el llamado de un profeta cobraba vida. La oración de una madre respondida. La esperanza de una nación restaurada. Un plan divino desplegándose. La obra del corazón de Dios. Buenas noches, como José ha dicho, para mí es una bendición compartir con ustedes. Sí, está bueno el video, es verdad. Bienvenidos, porfa, si tienen sus Biblias, alístenlas en Primera de Samuel. Si no tienen una Biblia, levanten la mano. Los servidores van a hacer lo posible por poner una Biblia en sus manos. Recuerden que, como bien ha dicho el pastor José, esa misión especial es la de que volvamos a la palabra de Dios, estemos en la Biblia. Y para eso es necesario que todos la estudiemos. Sea que tú utilices la versión digital, sea que utilices el libro, pero que lo utilices, que la conozcas, que sepas en dónde es que estamos y que estudies junto con nosotros, que no solo vengas a esperar a que te lo digamos, sino que estudies con nosotros. Entonces siempre es el ánimo a que estemos en la palabra. Vamos a continuar en este estudio que vamos en orden sistemático de la Primera de Samuel. Estamos por el capítulo 2 hoy. Pastor José hizo la semana pasada esa introducción, capítulo 1 y parte del capítulo 2. Si ustedes son de los que les gusta estar viendo todos los versículos, a mí honestamente, les soy honesto, a mí no me gusta poner versículos allá en la pantalla, porque si no uno se vuelve de que, bueno, los voy a ver ahí en la pantalla. Entonces, luego cuando dicen y que bueno, vamos al profeta Miqueas, toca mirar al de al lado, y eso a dónde es, porque no sé a dónde es. Entonces es importante que conozcan, pero pueden poner un dedito en Filipenses en el capítulo 3. Allí vamos a hacer una parada breve. Filipenses el capítulo 3, pueden poner un dedito allí. Pueden poner otro dedito en Job. ¿Cuántos dedos tienen ustedes? Como 10, o sea que pueden poner varias escrituras. Job el capítulo 1 va a ser otra parada breve. Y ya, con que estén en esas tres estamos bien. Antes de que empecemos el estudio, acompáñenme en oración una vez más, por favor. Señor, como hemos cantado hoy, te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Tenemos hambre de ti, Señor. Y por favor, ayúdanos a jamás terminar de saciar esa hambre, Señor, para que siempre te busquemos diligentemente, en pura necesidad, con puro deseo de deleitarnos en tu palabra de vida, Señor, el alimento que realmente necesitamos. Dios, estamos aquí hoy reunidos, Señor, para adorarte, para conocer más de ti. Diligentemente abriremos tu escritura, pero te suplicamos, te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable a todos y cada uno de nosotros. Señor, que el mensaje general que salga de aquí se haga específico, individual para cada uno de nosotros, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu propósito. Te lo pedimos, Señor, transfórmanos, enséñanos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirle a los que están en el salón de Overflow también, que allá también hay cámaras. El pastor José está mirando, a ver, no piensen que porque están allá ustedes no pueden ver, ustedes también necesitan estar en su palabra. Hoy en el estudio entonces vamos a tener un comparativo. El estilo de escritura de la Primera de Samuel, Segunda de Samuel, es el estilo de crónica, es una narrativa.
se van contando hechos específicos. Es como si estuvieran viendo una novela. Y no tiene nada que ver eso con José y con Mara, solo que las novelas o las series, hoy en día no las llaman novelas porque eso es del pasado, son series, pero es la misma cosa, igual que una novela. Estamos viendo una narrativa que nos está contando esta historia. Hoy vamos a ver un comparativo entre dos sets de padres. José la semana pasada nos introdujo a Ana y a Elcana. Hoy vamos a ver un poquitico acerca de Elí. Vamos a ver acerca de Samuel, un hijo, pero por el otro lado vamos a ver otros dos hijos. Y vamos a estar viendo cómo esos padres responden, cómo esos hijos responden, pero no solo vamos a estar viendo a otros. El propósito es que también nos demos una mirada a nosotros mismos y veamos cómo es que nosotros respondemos ante las situaciones de vida. Pero más que ante las situaciones de vida, cómo respondemos nosotros al Señor nuestro Dios. Entonces, estemos atentos, estemos pendientes. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. ¿Cómo les gustaría que se hablara de uno así, de esa manera? Que pusieran allí tu nombre y dijeran que tú eres un perverso. No tomaban en cuenta al Señor. O como los que somos padres, nos gustaría que se dijera a nuestros hijos que son unos perversos. Duro el comienzo de la escritura hoy. Versículo 13. La costumbre de estos sacerdotes era la siguiente. Cuando alguien ofrecía un sacrificio, el asistente del sacerdote se presentaba con un tenedor de 3 dientes en la mano y mientras se cocía la carne, metía el tenedor en la olla, en el caldero, en la cacerola o en la cazuela. Y el sacerdote tomaba para sí mismo todo lo que se enganchaba en el tenedor. De esta forma, trataban a todos los israelitas que iban a Silo. Además, antes de quemarse la grasa, solía llegar el ayudante del sacerdote para decirle al que estaba por ofrecer el sacrificio: dame carne para el asado del sacerdote, pues no te la va a aceptar cocida, sino cruda. Y si el hombre contestaba: espera a que se queme la grasa, como es debido, luego podrás tomar todo lo que desees. El asistente replicaba: no, dámela ahora mismo. De lo contrario te la quito por la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. Allí vamos a hacer nuestra primera parada. Para unos de ustedes que son más jóvenes, sea por años o sea en el estudio de la palabra, dicen: ¿qué? ¿La olla, el tenedor, el sacrificio? ¿Eso era en el templo o eso era un asado o eso era un sancocho para los colombianos? ¿De qué se está hablando aquí? Brevemente, no tenemos tiempo, pero recuerden que había un sistema sacrificial. Ese sistema sacrificial era precursor del sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y había todo un sistema que no tenemos hoy el tiempo de hacer, pero era algo que sucedía cuando el pueblo venía a buscar perdón, ayuda de parte del Señor. Y lo que sí nos atañe hoy es haciendo referencia a los hijos de Elí, que era el sacerdote allí en esta ciudad de Silo. Y que estos hijos, que también eran sacerdotes, eran perversos. Y dice que eran perversos porque no tomaban en cuenta al Señor. Recuerden que esta es una época bastante oscura en la historia de la nación de Israel. José compartió con ustedes la semana pasada el último versículo del libro de Jueces que habla de esta época. Yo lo leo hoy otra vez en la traducción al lenguaje actual. Esa es una traducción legítima, para que sepan, traducción al lenguaje actual. No es versículo por versículo, es interpretativa. Y la traducción al lenguaje actual de Jueces 21-25, capítulo 21, versículo 25, es el último versículo del libro de Jueces. Dice: en aquella época los israelitas todavía no tenían rey y cada uno hacía lo que le daba la gana. ¿Se dan cuenta el estado en que estaba la nación de Israel? Evidentemente era un reflejo de lo que pasaba con el estamento religioso. Los sacerdotes hacían lo que mejor les parecía, lo que se les antojaba, no lo que debían hacer. Y evidentemente el pueblo hacía lo mismo. El libro de Jueces es un sube y baja del pueblo de Israel. Ahora, como les decía, no nos vamos a sentar aquí a mirar a Israel y decir: oye, esta gente no aprende su lección, porque tristemente todavía vivimos cosas así nosotros.
¿Conoces tú a alguien que hace todo lo que le da la gana, lo que mejor le parece, aún ignorando la voluntad del Padre, la palabra de Dios? Como decía José al principio, nuestro deseo, nuestro llamado es a que conozcamos la palabra de Dios para que con la palabra de Dios vivamos de acuerdo a la palabra de Dios. Y para eso mucha gente está de acuerdo hasta que la palabra de Dios nos confronta con nuestro pecado. Y es algo que no queremos hacer por nuestras sensaciones, por cómo nos sentimos, por las excusas que tenemos. Y entonces allí como que no dejamos que la palabra nos hable. Nos gusta más bien cuando se trata de, Señor, defiéndenos de nuestros enemigos, Señor, provéenos, Señor, todas esas partes. Pero cuando el Señor dice, oye, deja de ser mentiroso, esa palabra no está en la Biblia, no está en mi versión al menos, o es una que al menos ignoro. Y entonces la gente se va a hacer lo que quiere. Miren el reflejo tan triste de los sacerdotes. Cada uno hacía lo que le parecía. La gente, algunos al menos todavía ofrecían sacrificios, evidentemente. Pero estos sacerdotes los tomaban para sí mismos. Ese sistema sacrificial tenía un derecho. El Señor había instruido a los sacerdotes, a la descendencia levítica, que ellos no tendrían tierra para ellos, pero que la herencia para ellos será de las ofrendas, de lo que la gente trae. Ellos vivirán de eso, vivirán de lo que el pueblo trae como ofrendas. Era más que suficiente, no necesitaban nada más. Esto no es un caso de hambre para los sacerdotes, es un caso de avaricia. Es un caso, vamos a ver en un momento, en donde su Dios es su estómago, su Dios es su carne. Y están ignorando a Dios. Tomaba, dice, para sí mismo en el versículo 14. El versículo 15 tiene un tono que uno ni se imaginaría. Dame carne para el asado del sacerdote. La persona le responde, no, pero espérate, el que se queme la grasa era necesario, era parte del rito. Y de hecho la persona que trae el sacrificio dice como es debido. Es así como debe ser, no es caprichosamente. Es que así es como Dios lo instruyó. Luego podrás coger lo que quieras, o si no te la quito por la fuerza. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas qué es que un sacerdote, un representante de Dios, esté buscando explotar a las mismas personas a las que Dios le llamó a servir? Tristemente es algo que vemos en iglesias por todo el mundo, en donde aquellos representantes de Dios o en iglesias lo que buscan es aprovecharse de las personas a las que debieran estar sirviendo. Y eso pasa porque se alejan de lo que Dios ha instruido. En cada domingo o en cada fin de semana, y de hecho en varios días a la semana, en muchas partes del mundo, en sitios tal cual como este, predicadores o sacerdotes se alejan cada vez más de la palabra para aprovecharse de las mismas congregaciones. Tristemente lo logran hacer simple y llanamente porque la gente no conoce la palabra de Dios. Y como la gente no conoce la palabra de Dios, vienen y les echan un mensaje que les parece cómodo, que les sirve, que les hace sentir bien, y entonces se dejan distraer, se dejan llevar a un sitio de estafa, se dejan perder, se dejan confundir, porque no conocen la palabra. ¿Cómo sé entonces cuál es esa iglesia y cuáles son esos sacerdotes? Tienes que conocer la palabra de Dios. Y con la palabra de Dios en mano, saber identificar qué está bien y qué está mal. Y eso es la esencia de nuestro deseo, nuestro llamado. Hey, porfa, estudien la palabra de Dios. Viniendo solo una vez a la semana y escuchando, y si le pongo los versículos en la pantalla y si no los ven, pues ustedes les van a creer, les va a parecer que está bien. Pero cuando la estudian, sé que José creo que empezó la semana pasada este taller de cómo estudiar la Biblia. Y me contaba feliz ayer y me mostraba una foto de la cantidad de gente en este salón de al lado. Ustedes no saben el gozo que le da a uno el decir, hey, qué rico que la gente está estudiando la palabra. Así es la única manera en que no se van a dejar engañar. Entonces, por ese lado, los animo y les advierto. Es necesario que conozcamos la palabra para que nadie venga a engañar como estos de aquí. Te la quito por la fuerza. Y el versículo 17 dice, así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. A ellos les parecía lo mejor para ellos. Y por eso, si tomas nota, el primer punto hoy es, no actúes como mejor te parezca.
no quise ponerlo como dice en la traducción del lenguaje actual, no hagas lo que te dé la gana, porque de pronto no suena muy bien, entonces lo pusimos un poquito más refinado. No actúes como mejor te parezca, ¿sabes? Si actúas, tú has escuchado eso que la gente dice, haz lo que te diga el corazón. No se te ocurra ir a escuchar a tu corazón. La palabra dice que el corazón del hombre es pecaminoso, es malo. No se te ocurra dejarte llevar del corazón. No se te ocurra dejarte llevar por los impulsos. No se te ocurra. Más bien buscan la palabra de Dios, la respuesta, la dirección, la voluntad de Dios. No te dejes llevar por los impulsos, porque si no, tristemente vas a terminar mal. Pero en la palabra de Dios, en el carácter de Dios, en la dirección de Dios, el respaldo del Espíritu Santo, vamos a encontrar dirección, la dirección correcta para nuestras vidas. Había falta de integridad, de carácter en los sacerdotes y en las personas del pueblo. Y cuando eso, carácter, integridad, no hay en los líderes, mucho menos en el pueblo. Y por eso se destruyen las sociedades. Saben, hasta este día seguimos buscando en sistemas económicos, en sistemas políticos y en otras personas las soluciones. Como si el sistema económico, político o una persona específica estuviera la solución. El problema que tenemos nosotros no es un problema social, económico o político. Tenemos un problema de pecado. Tenemos un problema en donde nos dejamos llevar por nuestro pecado. No nos rendimos al Señor como debiéramos. No tratamos al Señor como lo que es, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el único Dios a quien nuestras vidas le pertenecen. Y entonces buscamos en la política, en el sistema económico o en la sociedad soluciones que solo Dios puede dar. La gente ofrecía sacrificios, decía el versículo 13, sabían cómo debía hacerse en el versículo 16 y sabían las instrucciones que se habían dado en el libro de Números, en Levítico, es donde están esas instrucciones para esos sistemas sacrificiales. Sin embargo, la corrupción había desdibujado el verdadero significado del sistema sacrificial. La corrupción de la gente y por la ignorancia de la gente, la apatía de la gente, entonces andaban todos perdidos, pero no solo era en la época de Israel en ese momento. En el libro de Filipenses, en el capítulo 3, versículos 17 al 19, el apóstol Pablo le hace una exhortación a la iglesia en Filipo y les dice: hermanos, sean imitadores de mí, presten atención a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Miren lo que dice el versículo 18, porque muchos andan por ahí de quienes les hablaba muchas veces y ahora hasta lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de ellos será la perdición. Su Dios es su estómago, su gloria se halla en su vergüenza y piensan solamente en lo terrenal. Muy parecido a los sacerdotes de la época de Samuel. Pensaban era en su estómago, pensaban era en lo de ellos, pensaban únicamente en lo terrenal. Y el fin de ellos será, y lo veremos en las próximas semanas, perdición, destrucción. Y Pablo dice de los contemporáneos de él, dice que ahora son hasta enemigos de la cruz de Cristo. Dice, ya les había dicho varias veces, ahora, dice Pablo, lo digo llorando. No lo dice simplemente con una crítica, juzgando, pero lo dice con un corazón roto. Porque nadie quiere ver a otra persona perdida, destruida. Nadie, a menos que ese alguien se esté beneficiando del mal de otros. Y tristemente hay gente que se beneficia del mal de otros. Saben, si el mensaje fuera solo de emociones y de hacerles sentir bien, pues la gente estaría contenta. Entonces vuelvo mañana y sigo yendo porque me parece rico. Y así sigo yendo, pero sigo yendo en perdición, porque no es el mensaje de la palabra. Y el mensaje de la palabra tiene que incomodar. El mensaje de la palabra tiene que incomodar. Cada semana que se predique la palabra, tenemos que quedar incómodos. Porque la palabra de Dios tiene un problema con nuestro pecado. Y refleja, alumbra la luz en nuestro pecado. Y cuando eso pasa, nos sentimos mal, pero también cada semana debemos sentirnos gozosos y esperanzados en que Cristo murió por nosotros y pagó por nuestro pecado. Y entonces podemos estar seguros en la salvación que en Él tenemos. Pero como cada semana pecamos, o ustedes no pecan. Los que no dijeron nada acaban de pecar otra vez.
Sí pecamos y necesitamos el perdón, la misericordia del Señor. Entonces, cada mensaje debe llamarnos al arrepentimiento, cada mensaje debe recordar nuestro pecado, llamarnos al arrepentimiento y celebrar y adorar al Señor nuestro Dios, quien nos rescata del pecado. Hay que poder diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Pero está muy claro en Santiago, en el capítulo 1, los versículos 22 al 25, Santiago dice, pero sean hacedores de la palabra, no sean solo oidores de la palabra, sean hacedores de la palabra. Muchas veces las personas son muy amables y se acaba la prédica y dicen, ay, qué bonito mensaje, sí, qué bonito pastor. Y luego al otro día o a los 2 días, lo mismo que acabaron de escuchar, lo ignoran o lo desechan o se olvidó. Es interesante y muchos de ustedes son muy amables, se acaba la prédica y dicen, ay, me encantó el mensaje. Quisiera llamarlos el lunes, oye, ¿te acuerdas de qué fue la prédica ayer? ¿De un tal Manuel? No, Samuel. Ese, Samuel. Y se pasa, no, tuve mi experiencia religiosa en la iglesia, la alabanza estuvo linda, la oración, el mensaje, no, sí, qué rico, pero como que hubiera una desconexión. Eso pasó aquí, como si aquí es el pedacito de cielo y luego vamos a la tierra y se nos olvida todo. Por eso dice Santiago, no solo lo escuchen, pónganlo en práctica, vívanlo decididamente, determinadamente. Y si lo estás haciendo, también ten en cuenta que Pedro también dice en la primera de Pedro, en el capítulo 3, de los versículos 5 al 17, dice, hey, siempre estén preparados para defender la fe que tienen. Cuando se encuentran con alguien, ese alguien les dice, hombre, pero es que la Biblia no es confiable. Muchos escritores eso falsificaron la Biblia no hay un récord histórico, la escribieron como en 10 idiomas y por eso es que no es un libro confiable. ¿Cómo responden ustedes? Bueno, sí, es verdad. Es cierto. Y es que no podemos creer que hubo tal creación, sino que la evolución está demostrado que hay una evolución y que tal. ¿Cómo responden ustedes? Bueno, sí es cierto. No es. ¿Cómo te estás preparando para defender esa fe? Ahora, hablando del contraste que les dije, miren el versículo 18. El niño Samuel, por su parte, vestido con un éfod de tela de lino, seguía sirviendo en la presencia del Señor. Cada año su madre hacía una pequeña túnica y se la llevaba cuando iba con su esposo para ofrecer su sacrificio anual. Elí entonces bendecía a Elcana y a su esposa, diciendo que el Señor te conceda hijos de esta mujer a cambio del niño que ella pidió para dedicárselo al Señor. Luego regresaban a su casa. El Señor bendijo a Ana de manera que ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Durante ese tiempo Samuel crecía en la presencia del Señor. Miren el contraste. Primero estábamos leyendo de los hijos de Elí y lo perversos que eran. Y ahora nos vuelven a hablar de Samuel. La semana pasada escuchamos de Samuel y la oración de Ana y cómo ella y su esposo deseaban tanto un hijo, oraron y se lo ofrecieron al Señor y vinieron y entregaron a ese hijo al servicio del Señor en el templo. Ese es el niño Samuel. Y dice que seguía sirviendo en la presencia del Señor. Este sí estaba sirviendo bien, siendo que era un niño. Y no solo eso, la madre y el padre, de hecho, no simplemente cumplieron, cumplí mi promesa, cumplí mi penitencia. No. Cada año su madre hacía una túnica, muy seguro, un poquito más grande porque sabía que él iba creciendo y se la llevaba junto con su esposo porque venían a ofrecer un sacrificio anual, parte del sistema sacrificial. Elí bendecía, dice aquí, al Elcana y a la esposa. Y cuando él los bendice, dice que el Señor les conceda más hijos, 5 hijos. Acuérdense que no habían podido tener hijos. Y el hijo que tuvieron se lo ofrecieron al Señor. Y el Señor los bendice con 5 hijos. Bien hermoso, la palabra dice que el Señor no es deudor de ningún hombre. Si tú piensas que le das o le ofreces al Señor cualquier cosa, número 1, todo es del Señor. Y número 2, lo que recibes a cambio es incomparable. Ellos oraron y el Señor respondió. Samuel seguía creciendo en tamaño, pero también en su relación con el Señor. De hecho, en Lucas, en el capítulo 2, se habla similar y se habla de Jesús. Y se dice también que él también iba creciendo en tamaño y en espíritu. Este niño sigue creciendo, ellos siguen creciendo en su relación con el Señor. Y me hace preguntarte, ¿estás tú creciendo en tu relación con Dios?
Porque pasa también que hace poquito, el año pasado, a final de año, se celebró otro aniversario de esta iglesia. Y muchos de ustedes han sido cristianos por muchos años. Y a veces uno se pregunta si están creciendo espiritualmente. Físicamente nos damos cuenta. Unos crecemos más que otros, otros nos decrecemos. Pero ¿y espiritualmente? Pablo, con un poco de frustración, habla en el Nuevo Testamento y dice que es que toca darles alimento como si tuvieran todavía dientecitos de leche. Y me pongo a pensar, ¿cuántos cristianos hay que actúan todavía como bebés y que no manejan el alimento? Hace poco estaba en un estudio y el pastor decía, vamos al libro de Habacuc. Y la congregación decía, ¿eso es en hebreo, en griego? ¿En qué idioma es? Y eso está aquí en la Biblia, la mía como que no lo tiene. La gente iba mirando, no sabía que eso estaba allí. Y es como que hay ese estar alejado del estudio de la palabra y no saber qué es qué o qué no es, de crecer en la relación con el Señor. Estaba hablando con los hombres, ayer que teníamos esa conferencia grande, hombres, ¿cuántos de los hombres fueron ayer a la conferencia? Estuvo bien, estuvo bastante bueno. Estábamos orando con el grupo de hombres en Calvary Fort Lauderdale el jueves. Y les decía, oye, la última vez que le dije a unos hombres, le dije a un hombre que estaba en el grupo en la mesa, le dije, oye, ora por nosotros, por favor. Me dijo, ¿y yo por qué? ¿Cómo así que tú por qué? O sea, cualquiera ora. Y la oración duró yo creo que como 5 segundos. Ya como que ya. Y luego me dijo, oye, pero es que no, yo no sé bien cómo orar. Y les preguntaba, ¿cuántos de ustedes le han dedicado, se han hecho una cita de 1 hora para orar? Únicamente 1 hora para orar. Por ejemplo, les pregunto a ustedes, ¿qué tal que el pastor José dijera, miren, el próximo fin de semana no vamos a estudiar en Samuel, sino que vamos a orar? Vamos a alabar y luego 1 hora de oración. ¿Cuántos de ustedes, si fueran honestos, dirían, pues el otro sábado no voy, y van a esa hora a oración? No voy. O les pregunto mejor, ¿qué tal si se le ocurriera, aparte de esas clases, hey, miércoles 6 de la mañana, para que puedan llegar a sus trabajos, nos vamos a reunir para orar? ¿Se imaginan el salón de al lado? ¿Cómo estaría 300 personas en el salón de al lado? 300 personas aquí porque vamos a hablar con Dios. La realidad es 3 personas tal vez vendrían. Mara, porque le toca venir con José. Y algún otro que dijera, pues no, yo voy, porque si no, ¿qué? Si fuéramos honestos. Y el problema es que no reconocemos lo que hacemos en la oración. ¿Qué es la oración? Hablar con el creador del universo. ¿Te has puesto a pensar en eso? Que la oración es hablar con el Dios que habló los mundos en existencia, con el que causa que el sol salga cada mañana, que se oculte cada noche, que tú respires, que yo respire, es hablar con Él. ¿No sería correcto que habláramos con Él y que tuviéramos una cita para hablar con Él todos los días de al menos 1 hora? ¿Saben? Retamos a los hombres el jueves, 1 hora oramos. Miren, y se pasó así. Y al terminar de la oración estábamos los hombres, parecíamos guerreros listos para la guerra, emocionados y wow, qué bueno que estuvo ese tiempo de oración. Y simplemente fue porque apagamos todo lo demás y dimos la importancia a la oración. Ese es uno de esos elementos esenciales para el crecimiento espiritual. Por eso también José habla, el estudio de la palabra y la oración. Sin embargo, la mayoría de nosotros no lo hacemos. Los animo. Esa va a ser una señal de qué tanto estás creciendo en tu relación con Dios. Hazte una cita para estudiar la palabra. Hazte una cita para dedicarle al Señor en oración. Ahora, si tú eres juicioso y te haces la cita, no le canceles al Señor, ¿ok? No te hagas la cita 6 de la mañana, por ejemplo. 6 a 7, oración con el Señor. Suena el despertador a las 6. Uy, pasé mala noche, no. Snooze. Snooze 3, 4 veces. No, entonces, bueno, Señor, tú conoces mi corazón, Señor, pero es que tengo sueños, Señor. No. Ni tampoco la oración esa que hacen la mayoría de los cristianos y que vamos a bendecir los alimentos. ¿Han escuchado? Y que, hermano, vamos a bendecir los alimentos. Señor, bendice estas papas, Señor, bendice este arroz y bendice... ¿Cuál bendice? Si me los voy a comer. Pobrecita esa vaca que mataron para yo podérmelas comer aquí. Señor, gracias. Fíjense que a veces ni sabemos lo que estamos orando. Y por eso tal vez también Santiago dice, es que ustedes no reciben porque no saben cómo orar. Piden para sus cosas en vez de adorar al Señor. Y brevemente les recomiendo para oración. Si tú dices, hombre, pues es que es verdad, yo no sé cómo orar. Fácil. Número 1, como vas a hablar con el Dios del universo, llega número 1 en adoración. Empieza a alabarlo, a adorarlo, a exaltar su nombre, adóralo.
con tus palabras, ayúdate si quieres con música, dedica tiempo en adoración al Señor. Luego, como ya reconociste quién es Él, luego reconoces quién eres tú. Y como reconociste quién eres tú, pide perdón. Señor, perdóname por eso. Señor, perdóname. Confiesa tus pecados al Señor. Él es Dios, yo no soy. Señor, perdóname por usurpar tu lugar, por ser un idólatra muchas veces, por todo lo que le tengas que pedir perdón. Número 3, como Él es Dios, tú eres un pecador y está hablando contigo, dale gracias. Señor, gracias Dios. Gracias por tantas bendiciones, gracias por esto, gracias por aquello, gracias, 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 gracias. Y si te queda tiempo después de eso, le dejas saber qué es lo que necesitas. Y la mayoría de ustedes se ríen porque ustedes saben cómo es. Señor, hoy ayúdame en tal cosa, que me salga tal venta, que me suban el sueldo, que me salga en esto, que aquella muchacha me ponga cuidado, que aquel hombre me mire, que y un poco de cosas que, hey, en orden. Adoración, pedir perdón, darle gracias y luego déjale saber las cosas al Señor. Así va a ser evidente que estás creciendo en tu relación con Dios. El paralelo va en los hijos de Elí, perversos, buscando lo que está bien para ellos. Samuel creciendo en el Señor, y vemos a Ana y a Elcana manteniéndose fieles. ¿Y cómo están ustedes? ¿Cómo está lo de ustedes en sus vidas? Versículo 22. Vuelve el paralelo. Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos estaban haciendo al pueblo de Israel. Incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Les dijo, ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Si alguien peca contra otra persona, Dios servirá de árbitro. Pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? No obstante, ellos no hicieron caso a la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida. Si tomas nota, te sugiero, ten las prioridades en orden. Se dan cuenta el intercambio. Elí estaba muy anciano, se enteró, la cosa era peor de lo que nos habían dicho hace un momento. También estaban practicando inmoralidad sexual con mujeres que no eran sus esposas, que eran parte del servicio al templo. Acuérdense que ahí del templo de Salomón todavía no está construido. Este es el tabernáculo, la carpa, pero igual se hace la referencia con una palabra similar a templo, que se utiliza para templo. Y con estas mujeres estaban ellos teniendo relaciones sexuales, por supuesto, pura inmoralidad sexual, relaciones sexuales no permitidas, por si acaso. ¿Y qué les dice Elí, que era el que tenía la autoridad? Ay, pero ¿por qué se portan así? No fue el chisme de una persona, todo el pueblo me habla de su mala conducta. En otras palabras, le han dicho muchas veces. Y lo mejor que puede hacer es decirles, no, eso no está bien. ¿Se dan cuenta de la falta de carácter? Sí les está dando una advertencia, y la advertencia es grande. Pero si él peca contra el Señor, hablando de una persona que pegue contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? No obstante, ellos no hicieron caso a la advertencia de su padre. Y cuando dice que la voluntad del Señor era quitarles la vida, Dios no es originador de pecado ni de nada malo. No es que el Señor quería quitarles la vida, pero que el Señor sabe del pecado de ellos y que es pecado consentido del cual no hay arrepentimiento. Es evidente, todo el mundo lo sabía. Elí les está diciendo, y sin embargo siguen en lo mismo. Saben, como en otras secciones de la Biblia dice que entonces el Señor, al ver su pecado, los entregó a bajas pasiones y a pecado. ¿Eso es lo que ustedes quieren hacer? Háganlo. No es que Dios quiere destruirlos, es que es consecuencia del pecado de ellos. Y Elí, queriendo proteger a sus hijos, asegura la destrucción de ellos. Como sacerdote, al menos debió haberlos retirado del servicio. Yo entiendo que son hijos mayores, adultos. Y si has sido padre, madre y tienes hijos adultos, yo lo soy, no es fácil ya cuando son adultos, no es lo mismo. No le puedo dar pao, ni quitarle el celular. De pronto hice mi trabajo criándolos, pero ya son adultos. Pero al menos quítalos del servicio al Señor, no son dignos de estar sirviendo al Señor. Pero no lo hace. ¿Cómo reaccionas tú ante el comportamiento de tus hijos? Si tienes hijos pequeños, me encanta esa clase que José nos avisaba ahora para las madres. ¿Y qué haces tú, padre, también? Porque sepan una cosa, al menos la tradición de Israel, no era la responsabilidad de las mamás educar a los hijos, era la responsabilidad de los hombres. Sí, el hombre proveía también, pero esa formar hombres era la labor del padre.
¿Cómo aprenden las niñas a lo que es un hombre de Dios si no es con un padre de Dios en la casa? ¿Cómo estás tú participando cumpliendo tu deber como padre, como madre? Tal vez algunos somos padres y padres de hijos adultos. Podemos todavía influenciar sus vidas. Y si no tienes hijos, todos aquí somos hijos, hijas de alguien. ¿Cómo estamos respondiendo a la palabra de Dios que nos llama al arrepentimiento? Uno de los hombres, tal vez es el 1 o 2, hay otro que tal vez pudiéramos incluir en eso, en donde el Señor mismo habla de su carácter, es Job. Y les dije que pusieran una marquita en Job en el capítulo 1. Y dice de Job en el capítulo 1, en la región de Uz había un hombre íntegro e intachable. Oh my goodness, que Dios escriba de uno, un hombre íntegro e intachable. Cuando leo que hay un hombre íntegro e intachable, yo quiero ver qué más hacía para aprender de ese hombre. Un hombre íntegro e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Wow, hombres, este es un hombre del cual debemos aprender. Este hombre se llamaba Job. Tenía 7 hijos y 3 hijas. ¿Alguno de ustedes aquí tiene 10 hijos? Bueno, para que no digan, ay, es que eso es muy difícil criar hijos. Bueno, pues este hombre intachable de criterio tenía 10 y no lo consideró como un problema. Era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Además, su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente, era el personaje de mayor renombre. Por si acaso tú dices, ¿cuántos de ustedes tienen 500 camellos? Así ven. Y mire todo lo que tenía. Y no dice, no, es que estoy muy ocupado. Yo tengo un trabajo muy importante. Yo soy el que trae la plata a esta casa. Job es un hombre ocupado. Eso no se cuida solo, eso no se formó solo. Sin embargo, versículo 4, sus hijos acostumbraban a turnarse para celebrar banquetes el día de sus cumpleaños e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos, hijos adultos, al menos adolescentes a adultos. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran delante de Dios. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en sus corazones a Dios. Para Job, esta era una costumbre cotidiana. Wow, este hombre al cual debemos admirar por lo que describe el Señor acerca de su carácter, era un hombre que aunque tenía muchas cosas que hacer, era un hombre muy ocupado, intercedía por sus hijos. Por si acaso pecaron, voy a ofrecer sacrificios, voy a orar por ellos por si acaso, tal vez hayan pecado. Y era una costumbre cotidiana. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tus hijos? En el contraste que estamos viendo, vimos cómo Ana y Elcana oraban intensamente para poder tener uno. Y ese uno ofrecérselo al Señor. Dios los bendijo no solo con ese uno, sino con 5 más. Elí, después de escuchar el mensaje, ¿cómo es que la palabra no nos dice que inmediatamente cayó de rodillas y clamó al Dios del universo pidiendo perdón por sus hijos? ¿Cómo es que no respondió en obediencia corrigiendo a sus hijos? ¿Por qué no tenemos esa historia en la escritura? Pero ¿y qué estamos haciendo nosotros en ese comparativo? ¿Cómo vamos en nosotros educando, criando a nuestros hijos? Pequeños, adolescentes, ya grandes. ¿Estamos orando por ellos al menos? ¿Estamos intercediendo por ellos delante del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que tus hijos entraron a tu casa, a tu cuarto, y allí estabas tú de rodillas al lado de tu cama, clamando? Pero que tus hijos digan, no, eso es tradición cotidiana de mi papá, de mi mamá. Y ahí en donde están orando por nosotros, están orando por nuestra familia. Están adorando al Dios del universo. ¿Cuándo fue la última vez? Y no lo hagas para que te vean. No le vas a decir ahora a tus hijos, llegas ahora y que voy al cuarto a orar por ti. No van a salir con esa. Que luego los hijos dirán, ahora este se cree súper espiritual. Pero que sea algo de verdad. ¿Y cuándo fue la última vez que dijiste a tus hijos, hijos, venga, vamos a orar? Porque la historia no me dice que Elí corrió a sus hijos y le dijo a sus hijos, hey muchachos, no más de esto. Voy a ofrecer sacrificios por ustedes, ustedes tienen que salirse, no pueden seguir sirviendo aquí, arrepiéntanse y yo voy a ofrecer sacrificios a ver si el Señor nos perdona. Nosotros, ustedes, debemos estar intercediendo por nuestros hijos, no solo formándolos, pero orando por ellos. ¿Se dan cuenta de ese contraste tan maravilloso?
Versículo 26, otra vez el contraste. Por su parte, el niño Samuel seguía creciendo y ganándose el aprecio del Señor y de la gente. ¡Wow! Maravilloso. ¿Qué diferencia otra vez en él? Creciendo y ganándose el aprecio del Señor y de la gente. Del Señor y de la gente. Hoy en día la mayoría de nosotros buscamos ganarnos el aprecio de la gente y no tanto del Señor. Y tristemente, a veces hasta que como que negáramos al Señor enfrente de la gente para que nos den la bienvenida, para ser bien recibidos. Y primero debemos procurar ganarnos el agrado, el aprecio del Señor, que nos ama maravillosamente, y debiéramos responder a Él en adoración, en alabanza, en servirle, y por supuesto también bendecir a otras personas, pero no estar buscando a la gente para sentirnos mejor. Las redes sociales son maravillosas, son una gran herramienta, pero a la misma vez son, oye, qué perdición hay veces. ¿Cuántos seguidores tienes? Y le dicen, oye, sígueme en Instagram, pero sígueme, yo te doy también seguir para que así podamos vernos las historias del uno del otro. Y las barbaridades o bobadas que muchas veces ponemos tienen el propósito de ¿qué? De tener más seguidores. ¿Y cuánta gente vio mi video? Me da risa porque a veces escucho, oye, dale like a mi historia para que más gente la vea y se vuelve. Si fuera eso una herramienta para dar gloria al Señor, para compartir algo, y no estoy diciendo que necesariamente sean de Satanás ni nada de esas cosas, pero oye, ¿cuánto de eso nos roba atención que debiéramos darle al Señor, por ejemplo? ¿Cuántos de ustedes ya, su dedo ya es automático? Y dicen, no, un momentico nomás. Sí, solo 30 minutos, 40 minutos. Ok, ¿y cuánto de 30, 40 minutos, cuánto le pusiste a oración? ¿O cuánto le diste al estudio de la palabra? Ahora por tus hijos. ¿De qué te sirvió eso que viste allí? De nada, sino que te lleguen más historias y más cosas. Y, hey, acuérdense, aquí la prédica no es desde aquí más, aquí estoy más arriba nada más para poderlos ver a todos. Pero esto va desde ser culpable también. A mí me tocó ponerme un coso para limitarme el tiempo en eso y que me avise, deja de perder el tiempo. Que estás viendo un tonto caerse en bicicleta o cualquier otra. ¿De qué te sirvió? ¿En qué te cambió? Por su parte, Samuel seguía creciendo y ganándose el aprecio del Señor, y la gente sigamos creciendo en nuestra relación con el Señor, espiritualmente. Sigamos creciendo espiritualmente, no para vanagloria ni para creernos más que nadie, sino de pura relación con el Señor, por puro amor. Crezcamos en nuestra relación con el Señor y que esa relación no se vuelva una pasiva ahí como que, sino que sea de gozo cada día. Cada día que el Señor nos da es un regalo y un propósito que tiene para nosotros acá. Es una nueva aventura, es un día para Él. Maravilloso, a menos que lo vivas para ti. Pero si lo ves para Él, maravilloso. Versículo 27. Un hombre de Dios fue a ver a Elí y dijo, así dice el Señor. Wow. Bien sabes que yo me manifesté a tus antepasados levitas cuando estaban en Egipto bajo el poder del faraón. De entre todas las tribus de Israel, escogí a Aarón para que fuera mi sacerdote, es decir, para que en mi presencia se acercara a mi altar, quemara el incienso y se pusiera el éfod. Además, a su familia concedí las ofrendas puestas al fuego que los israelitas queman en mi honor. ¿Por qué, pues, tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y las ofrendas que yo he ordenado traer a mi santuario? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? ¿Ustedes se imaginan que es que Dios le esté diciendo a uno esto? No es que lo estamos asumiendo nosotros, allí lo dice claramente. Y Elí está incluido en la responsabilidad. Está diciendo ustedes, él es el que tiene la responsabilidad. Él es el papá, él es el sacerdote también. Él está participando, está siendo cómplice de lo que ellos están haciendo. Es más, ¿saben? Les adelanto un spoiler de un par de semanas. Aquí viene un castigo para ellos. Y cuando ese castigo se dé, dice de Elí que se desmayó, se cayó, pero que Elí era tan gordo que cuando se cayó se mató. Y me hace pensar, oye, qué irresponsabilidad la de este. Su Dios era el estómago. ¿Por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio? Versículo 29. Los sacrificios, las ofrendas que yo he ordenado traer a mi santuario. ¿Y por qué honras a tus hijos más que a mí? Ten cuidado de que nunca tus hijos, nuestros hijos, se conviertan en un ídolo tampoco. Y que estemos andando de acuerdo a lo que ellos dicen. Somos nosotros la autoridad en la casa. Somos nosotros los responsables de esos hijos menores de edad.
Y para los adultos somos nosotros también responsables como padres, no por las acciones de ellos, pero sí de compartirles la palabra también activamente y de orar por ellos. Con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel, versículo 30, por lo tanto dice el Señor, como quien dice, ahí vienen las consecuencias, Dios de Israel, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirían siempre. Yo, el Señor, lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. En efecto, se acerca el día en que acabaré con tu poder y con el de tu familia. Ninguno de tus descendientes llegará a viejo. Verás angustia en mi morada. Y aunque a Israel se le hará el bien, ninguno de tus descendientes llegará a viejo. Si permito que alguno de los tuyos continúe sirviendo en mi altar, será para arruinarte la vista y abatirte la vida. Todos tus descendientes morirán en la flor de la vida. Y te doy esta señal. Tus 2 hijos, Ofni y Finés, morirán el mismo día. Pero yo levantaré a un sacerdote fiel que hará mi voluntad y cumplirá mis deseos. Jamás le faltará descendencia y vivirá una larga vida en presencia de mi ungido. Y los familiares tuyos que sobrevivan vendrán y se postrarán rogando que les regale una pieza de plata o un pedazo de pan. Suplicarán: dame algún trabajo sacerdotal para mi sustento. ¡Wow! Antes de que digas, wow, esas consecuencias tan duras, tan fuertes. La palabra nos dice que la paga del pecado es muerte. ¿Qué esperas? Si ofendes, si blasfemas, si rechazas al Dios de gracia, al Dios de bondad, ¿qué esperas recibir? Y en algunas partes llaman, el mensaje estuvo heavy, el mensaje estuvo pesado. Y por eso les decía, tienes que sentirte mal. Yo me siento mal, pero me siento esperanzado en Jesús, en su gracia. Y en el decir, Señor, ayúdame, yo quiero honrarte, Dios. Yo quiero agradarte. Perdóname, Señor. Ayúdame, porque sin la ayuda de Dios nos es imposible. Señor, aumenta mi fe, fortaléceme, enséñame, cámbiame, transfórmame, Espíritu Santo, sin que sea nuestro clamor por el Señor y para el Señor. Pero si es por nosotros y para nosotros, esas son las consecuencias del pecado. Sin embargo, el Señor le envía otra advertencia más. Como les dije, por allá en el capítulo 4 veremos que se cumple esa profecía. Pero tomará en total como alrededor de 130 años que se cumpla absolutamente todo. El hecho de que la descendencia no pueda seguir sirviendo en el servicio sacerdotal. Es otra oportunidad del Señor. Y nuevamente me pregunto, pero ¿por qué Elí no se arrojó a los pies del Señor ahí mismo? ¿Por qué no expresó su arrepentimiento? ¿Se acuerdan del ladrón en la cruz? Había 2. Estaban burlándose de Jesús, nos dice la palabra. Pero uno de ellos, en el último minuto, tal vez última jugada del partido, último segundo, hey Señor Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y antes de que pienses, no es sino decir eso y ya listo. No. El Señor conoce lo que hay en nosotros. Evidentemente fue verdadero arrepentimiento, porque el Señor Jesús le respondió, hoy estarás conmigo en el paraíso. Nunca es tarde, pero no abuses. Nadie se va a burlar del Espíritu de Dios. Voy a hacer lo que quiera con mi vida, que ya sé que en el último segundo no, sino decirle ya. Nadie se va a burlar de Dios. Pero aprovechemos toda oportunidad de arrepentimiento. Aprovechemos toda oportunidad de arrepentimiento. El Señor nos da muchas oportunidades. A veces ni sabemos que estamos pecando. A veces hasta pensamos que está bien y que a Dios no le importa. Y a veces es una enfermedad, a veces es una tragedia, a veces es una bendición, a veces es una oportunidad para reconocer, Señor, aquí está tu mano, Dios. Yo me arrepiento, perdóname. No veo la oportunidad de arrepentimiento. No vi que Elí responda a esta oportunidad de arrepentimiento. Aprovecha toda oportunidad de arrepentimiento, pero no abuses, no abuses. Porque hay veces el Señor nos perdona una y otra vez, y como que entonces, bueno, así que no pasa nada. Las consecuencias del pecado son separación eterna de Dios. El Señor nos da esto, y tal vez el propósito de esta enseñanza hoy es a que no critiquemos a Elí y a sus hijos, sino que pensemos, ese pecado escondido que hay en mi vida, ese pecado que de pronto ha estado consentido y del cual nada que me arrepiento, no es tarde, hoy me arrepiento. Y no solo hoy, sino para cada día. Capítulo 3 de Primera de Samuel. Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí.
En esos tiempos no era común oír palabra del Señor ni eran frecuentes las visiones. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. ¡Ey, qué rico eso de estar durmiendo cerca del arca de Dios! Acuérdense que el arca de la alianza es el símbolo de la presencia de Dios. No tiene nada que ver con la enseñanza, pero qué rico dormir al lado de él. El Señor llamó a Samuel y éste respondió: aquí estoy. Entonces fue corriendo donde estaba Elí y dijo: aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó: Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y dijo: aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, dijo, ¿para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Antes de pasar rápido, hay que no se me olvide. Ay, qué rico que es contestarle. Si le contestáramos al Señor: habla, Señor, que tu siervo escucha. Cada vez que vayas a un estudio bíblico, cada vez que ores, no lo hagas como cosa religiosa, pero habla, Señor, que yo escucho. Esa disposición de corazón a saber, voy a escuchar de Dios. Esa debiera ser la disposición con la que venimos acá, porque sé que aquí se predica la palabra: Señor, habla que tu siervo escuche. Que no es José, que no es Santiago, que no es ninguno de los que está aquí. Señor, háblame desde tu palabra, Dios. Habla que tu siervo escucha. No que tienes para mí hoy. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se acercó, se detuvo y lo llamó de nuevo: Samuel, Samuel. Habla que tu siervo escucha, respondió Samuel. Mira, dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado de principio a fin en contra de Elí y su familia. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no lo refrenó. Por lo tanto, hago este juramento en contra de su familia. Ningún sacrificio ni ofrenda podrá lograr jamás el perdón del pecado de la familia de Elí. Samuel se acostó y a la mañana siguiente abrió las puertas de la casa del Señor, pero temía contarle a Elí la visión. Así que Elí tuvo que llamarlo: Samuel, hijo mío. Aquí estoy, respondió Samuel. ¿Qué fue lo que te dijo?, preguntó Elí. Te pido que no me lo ocultes, que Dios te castigue sin piedad si me ocultas una sola palabra de todo lo que te ha dicho. Samuel se lo refirió todo sin ocultarle nada. Y Elí dijo: Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. Mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y cumplió todo lo que había dicho por medio de él. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, se dio cuenta de que el Señor se había confirmado a Samuel como su profeta. Y el Señor volvió a manifestarse en Silo, porque allí se revelaba a Samuel y le comunicaba su palabra. ¡Qué contraste! Cumplimiento de todo lo que el Señor había dicho. Ya se lo había dicho Elí, ahora lo dice, lo confirma. Castigo fuerte y firme. ¿Se imaginan la noche que pasó Samuel? Muchacho joven. Al otro día de seguro no quería ni ver a Elí para no tener que decirle. Sin embargo, le dice con fidelidad lo que imagínate que el Señor te diera un mensaje de esos. ¿Cuántos de ustedes irían y darían el mensaje? Hey, por allá no me vuelvo a aparecer para que no me toque contar eso. O de pronto lo maquillaríamos. Pero Elí habla la palabra imagínense el primer mensaje a este jovencito, primer profecía que le toca dar, muy distinto de los profetas de hoy en día, de hecho. Los profetas de hoy en día andan en buenos carros y tienen lujo y vienen y dicen un poco de cosas buenas. Los profetas de la Biblia tenían que ir a decir palabras de Dios que normalmente eran de castigo. Nadie los quería escuchar y vivían afuera en el desierto. Primer mensaje le toca confirmar el castigo que viene a Elí, pero él es fiel. La respuesta de Elí nuevamente, algunos comentaristas bíblicos lo dicen: bueno, al menos Elí recibió con resignación la palabra del Señor. Yo al menos me pongo a pensar, otra advertencia. ¿Por qué no me dice la palabra que Elí entonces en ese momento se tiró de rodillas y clamó al Señor? Bueno, el Señor es justo, que así sea. Perdón, pero yo no veo una resignación a, bueno, no, sí, el castigo me lo...
Señor, perdóname por favor. Que se haga tu voluntad, Dios. Tú eres el Dios justo. Yo no me merezco tu misericordia. Sin embargo, Señor, el centurión romano en el Nuevo Testamento parece que tenía más fe. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Con una sola palabra que tú digas, ya sí se va a hacer. Elí, ya, no hay nada que hacer. Estoy perdido. No sé si lo estoy interpretando mal, honestamente, pero me extraña no ver a un Elí arrepentido, clamando al Señor por misericordia, por gracia. Viene ese castigo duro para Samuel tener que dar ese primer mensaje, pero lo cumple. Se lo refirió todo sin ocultarle nada. En el versículo 19 dice, mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y cumplió todo lo que había dicho por medio de él. La traducción más literal dice que el Señor no dejó que ninguna de las palabras de Samuel cayera al piso. Todo lo que Samuel decía, así se cumplía. Y era porque venía directamente de parte del Señor. El Señor lo confirmó como su profeta. Por muchos años el Señor no había dado mensajes a través de una persona de esa manera. Pero ahora, en la fidelidad, en la obediencia de este muchacho, entonces Dios habla al pueblo. Toda la extensión de Israel, desde Dan hasta Beerseba, casi 200 kilómetros. Toda la gente sabía, y sin redes sociales, que Samuel era un profeta de Dios, hablaba la palabra de Dios. Por eso nos animo a que escuchemos, obedezcamos y sirvamos al Señor de todo corazón. Dios es fiel y nos encanta decir eso sin tener en cuenta que nosotros somos infieles. Celebremos y adoremos que el Señor es fiel, pero por favor dejemos de ser infieles nosotros y seamos nosotros fieles también a Él. Vengamos nosotros también arrepentidos, rindiéndonos al Señor. Más adelante, así como Samuel le respondió al Señor, habla Señor que tu siervo escucha. Es maravilloso porque cuando Samuel va a hablar, el Señor nuestro Dios en su gracia lo escucha. Y el Señor en su gracia hoy en día nos escucha. Si es que estamos dispuestos a buscarlo a Él, en vez de buscar las soluciones nosotros únicamente. Samuel no se creció en arrogancia, en orgullo, sino que caminó en humildad y mantuvo ese llamado de parte de Dios fielmente. Y Dios lo respaldó. Cuando andamos en humildad delante del Señor, de acuerdo a su palabra, Dios responde con gracia y con amor, sin importar las circunstancias alrededor de nosotros. No piense que es para que todo me vaya bien, porque lo más importante que necesitamos ya nos lo dio, la vida eterna que tenemos asegurada en Cristo Jesús. El Señor hace obras maravillosas cuando Él habla y nosotros, sus siervos, respondemos en obediencia. Y eso va a ser evidencia de ese crecimiento espiritual. Entonces, ¿en dónde andas tú? ¿En la tienda de Elí y sus hijos? ¿O en la de Elcana y la de Ana y la de Samuel? ¿O de pronto hiciste otra carpa aquí aparte todavía? En donde como que no, pues por en algún lado, en el medio de esas cosas. Mira, la invitación, o al menos lo que a mí, el ver esta narrativa me hace pensar, wow, Señor, tú sí que eres fiel, tú sí que eres bueno, Dios. Señor, y nos has dado a nosotros esa gran comisión, esa responsabilidad de darte a conocer a las naciones. Y las naciones empiezan con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, con mis familiares, con mis vecinos, de hablar tu palabra, de orar por otros, de interceder por ellos, de conocer más de ti, Señor, para amar a otros como tú nos has amado, Señor. De reconocer que el propósito de nuestra existencia es la de glorificar a Dios. No la de hacer harto dinero y tener hartas cosas y pasarla bien rico. No que eso sea pecado, lo que el Señor sea que nos dé, darle gracias, pero que estamos aquí con un propósito más grande que el de simplemente pagar arriendo, pagar servicios y vivir el día a día. Estamos aquí con el propósito de glorificar al Señor. Y cuando lo hacemos, Dios se manifiesta de formas maravillosas a través de las obras que hace en nuestras vidas. Los animo a que, ahorita que el grupo de alabanza viene a subir y vamos a terminar con la última canción, los animo a que terminemos en oración también, pidiéndole perdón al Señor por nuestro pecado, expresemos nuestro arrepentimiento. Tal vez hoy en el tiempo que hemos estado hablando has estado pensando en ese pecado o pecados. Yo lo he estado. No sé, Señor, wow, Dios, qué mal que estoy, Señor, perdóname, por favor ayúdame. Y en ese nuevo deseo de Dios yo quiero honrarte y agradarte, pero sin tu ayuda no lo puedo hacer, Dios. Por favor ayúdame, Señor. Y Dios habla, que tu siervo escucha. Que se haga, Señor, en mí de acuerdo a tu voluntad.
mencionamos a Job orando por sus hijos y pues la mayoría de ustedes saben todo lo que pasó Job en sufrimiento, y sin embargo Job dijo, el Señor da y el Señor quita. Bendito sea el nombre del Señor. Sin importar que era un hombre de integridad, que lo tenía bien, él no le reclamó al Señor. ¿Pero por qué? Si yo, al contrario, Dios, todo es tuyo. Yo dependo de ti. Que se haga en mí de acuerdo a tu voluntad. Hannah y Elcana hicieron de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios respondió maravillosamente. Job rindió todo al Señor y Dios lo multiplicó y lo bendijo. ¿Qué vamos a rendir nosotros si no es nuestras vidas al Señor confiadamente, sabiendo que Él es fiel y Él responde maravillosamente? Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias. Te pedimos perdón, Señor. Señor, tú conoces cada uno de nosotros. Y te ruego, Dios, que ilumines tu luz en esas secciones de nuestras vidas, en esas áreas de nuestra vida, en donde tenemos sea pecado escondido o pecado consentido, Señor, y nos ayudes a arrepentirnos hoy, Señor. Gracias por el sentirnos culpables. Pero gracias por sentirnos esperanzados, sabiendo que tu gracia es más que suficiente, que tu amor es incondicional, pero que tú no nos quieres dejar igual que estábamos antes de conocer de ti, sino que por el contrario, quieres transformarnos, quieres cambiarnos, quieres que nazcamos de nuevo, Señor. Y Señor, renueva nuestras mentes. Transfórmanos, fortalécenos, que el poder de tu Espíritu Santo siga haciendo la obra en nosotros, Señor. Que se diga de cada uno de nosotros que seguimos creciendo en nuestra relación contigo y que cada día te honramos más. Sea que seamos bien jóvenes, Señor, o bien avanzados en edad, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer en nuestra relación contigo. Te necesitamos, Señor. Y ayúdanos, Dios, a que mientras estemos aquí, entonces seamos nosotros un reflejo de tu gracia, de tu amor, de tu perdón, de tu misericordia, de ese amor maravilloso, Señor. Por favor, úsanos, Dios. Úsanos con tu poder para darte gloria, para darte a conocer, mi Dios. Y se pueda decir de nosotros que somos rectos, no dignos de tu gracia, pero recipientes de tu gracia y de tu amor. Y que buscamos agradarte siempre y en todo, mi Señor. Protégenos, respáldanos, ayúdanos, danos sabiduría para darte a conocer, Señor. Y ayúdanos con este nuevo comienzo en las vidas de cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como siempre, al terminar la canción, vamos a estar aquí en oración. Si alguien quiere orar, si quieren que oremos por ustedes, con ustedes. Si nunca le has entregado tu vida al Señor también, recuerda que no es algo que haces conmigo, con Pastor José, es algo que es entre tú y el Señor, pero sí te podemos ayudar en oración. Por ahora pongámonos de pie y terminemos adorando al Señor.